Bienvenidos a esta nueva sesión de la materia de diseño por computadora. Las capas nos permiten controlar los elementos que forman la ilustración en la ventana de la mesa de trabajo. Cuando creamos ilustraciones, los elementos que insertamos se organizan en una sola capa principal. Sin embargo, podemos crear nuevas capas y mover elementos a estas o mover elementos entre capas en cualquier momento. La ventana o panel de capas nos permite seleccionar, ocultar, bloquear y cambiar los atributos de la apariencia de la ilustración. En esta imagen se puede observar los diferentes controles que forman parte del panel de capas. Cada vez que hacemos un documento nuevo, este contiene una capa y cada uno de los objetos que se crean o insertan quedan dentro de la misma. En esta animación se observan el área de la mesa de trabajo y los diferentes elementos gráficos insertados en el documento de dibujo. Del lado derecho observamos el panel de capas y cómo se pueden seleccionar, ocultar y cambiar los atributos de los elementos que forman la ilustración. Se hacen nuevas capas para organizar los diferentes elementos de ilustración y modificar fácilmente sus atributos. Por defecto, el programa asigna un color único a cada capa del panel de capas. Podemos utilizar hasta 9 diferentes tonos de color para asignarlo a cada una de ellas. En esta animación se muestra cómo están organizados los elementos gráficos por capas y además cómo se pueden mover elementos entre ellas. Si un elemento del panel de capas contiene otros elementos, entonces tendrá un triángulo o punta de flecha a la izquierda de su nombre y sirve para mostrar u ocultar los elementos de esa capa. Si no aparece esa punta de flecha o triángulo, significa que esa capa no contiene otros elementos. Si duplico alguno de los elementos, la copia queda organizada dentro de la capa que le corresponde al objeto inicial que usamos para duplicar. En el panel de capas podemos observar que el color que identifica la capa se muestra a un lado de su nombre. Además, ese color aparece en el cuadro delimitador, trazado, punto ancla y punto central del objeto seleccionado dentro de la capa. En esta animación se muestra cómo cambiar opciones de capa y subcapa. En este caso, hacemos doble clic en el nombre del elemento en el panel de capas. Algunas opciones son cambiar el nombre, cambiar el color, bloquear los elementos gráficos de esa capa, mostrar todas las ilustraciones de la capa en la mesa de trabajo, así como convertir la ilustración como imprimible. Realiza la siguiente actividad. Para crear una subcapa o una nueva capa, se pueden seguir uno de estos pasos. También se puede pulsar la combinación de teclas Control L para crear una nueva capa. En esta animación se muestra cómo crear una capa o subcapa utilizando el botón del panel de capas.
Cuando tenemos suficientes capas u objetos, es posible que se necesite reorganizar estos elementos, y es muy conveniente moverlos. Para mover un objeto entre capas, se pueden seguir estos pasos. En esta animación, se puede observar cómo mover un objeto entre capas utilizando el menú. El primer paso es seleccionar el objeto que vamos a mover en la capa. El segundo paso es seleccionar en el panel de capas la capa donde queremos mover el objeto. El tercer paso es ir al menú Objeto, abrir la opción Organizar y seleccionar la opción Enviar a capa actual. Otra manera es simplemente arrastrar el objeto de una capa a otra dentro del panel de capas. Realiza la siguiente actividad. Consulta la guía o el sitio web para ver las instrucciones de las actividades de esta sesión.